Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Facebook Live, en Centro Médico Puerta de Hierro, en TOP, en Traumatología y Ortopedia Pediátrica, con el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Vamos a hablar esta semana de una sesión académica muy interesante. Vamos a entrar un poco hablando de las principales actividades deportivas y vamos a hablar de una práctica que habrá tomado un boom en los últimos 20 años en cuanto a la práctica física, que es el yoga. Y bueno, pues el yoga es una disciplina oriental. Hay 22 vertientes hinduistas de esta parte de la descendencia. Es una actividad milenaria que en el occidente principalmente la utilizan con estos dos significados. La palabra yoga significa unión o yugo y es la unión de uno mismo con el universo y con el universo, con el cosmos. Esta es la principal dirección samadhi y es cuando decimos que una persona que está en estado de yoga o que para los yogis es alcanzar el máximo grado de conciencia única o el grado más elevado. Es una técnica o métodos para llegar a dicha unión y existen muchas variantes, muchas posturas, por eso una definición general es un conjunto de técnicas que van a estar aplicadas al desarrollo integral del ser humano a nivel físico, mental y una conexión espiritual. Y aunque hay muchísimas vertientes, pues el yoga es uno dentro de él. Y podríamos hablar de que hay cientos de variedades de yoga, pero hay 5 que podrían ser las más representativas y que en Occidente son las que más se conocen: el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Gana Yoga, el Raja Yoga y el Hatha Yoga. Y estos 5 a su vez van a llevar a lo que es el yoga integrado. Y el yoga integrado nos va a dar las bases de la escuela yoga, que es difundir el método sencillo, y aquí fue donde se utilizó o hubo un cambio para poder lograr una enseñanza adecuada. Y ellos desglosaron principalmente en el yoga asana, el pranayama, el dhyana y el savasana, con 7 principios que son la atención, la alineación, la extensión, la respiración, la energía vital, lograr el equilibrio y lograr la integración. Y estas vertientes se van a integrar en 4 subdivisiones, que son las asanas, el pranayama, el dhyana y el savasana. Cada una de estas, el asana, que es un encadenamiento de las posturas con sus respectivos movimientos de enlace, el pranayama, que va más orientada en la respiración conscientemente y la hiperactividad de la mente, el dhyana, que es la observación sin juicios, y el savasana, que es el final de la práctica. Existen en el yoga y en las posiciones o las posturas muchísimas, y aquí entra un patrón muy importante. Físicamente los pacientes o las personas que desean practicar yoga es muy importante tomar ciertas precauciones. Aquí podemos ver las principales posturas de yoga, que ojo, que sean unas posturas de yoga no quiere decir que no puedan ser utilizadas o que no sean copartícipes en la misma cultura asiática. Con esto nos referimos a que muchas de las posturas que se realizan en el yoga se utilizan en disciplinas de artes marciales, el Wing Chun, el Aikido, el karate mismo. Entonces, esas posturas, el yoga ha tomado muchas de ellas y las ha ido modificando en cuanto a un patrón de actividad que no lleva un ejercicio de rendimiento cardiovascular elevado. Es muy diferente una actividad que se realiza en un arte marcial como el Aikido o como el Jiu-Jitsu, en el cual el individuo realiza actividades cardiovasculares al realizar patadas y ejercicios, a el ejercicio en las actividades del yoga, que es la respiración, el control físico y mental a través de la meditación y de movimientos de extensión, flexión y fuerza controlados. En esta posición vamos a hablar ahora de la posición Seiza. La posición Seiza, o por la que titulamos la sesión académica de esta semana, es una posición que de primera intención el individuo va a estar semisentado, presionando o colocado sus muslos directamente sobre sus tibias en una situación de presión vertical, en la cual la columna vertebral debe mantener una extensión mantenida, y en la cual en la posición clásica vamos a poner las manos sobre los fémur o sobre las piernas y tratar de controlar a través de la respiración.
Es una posición que de primera intención se ve sencilla, se ve como pareciera que es sentarse, pero si ponemos un poco de atención podemos observar en la diapositiva que hay puntos de presión que van a mantenerse independientemente por la sobrecarga. Es decir, mantener una postura lleva algo de disciplina y sobre todo lleva algo de resistencia muscular muy importante. Entonces, en este estudio que se realizó con una población que obviamente se manejó de manera anónima, pero todos practicantes de yoga de más de 2 años, todos de edades desde los 22 hasta los 65 años, en los cuales de manera anónima mencionaron sobre su historial y todo sobre sus detalles físicos. Y con esto la principal encuesta llevaba por partes ver qué tipo de lesiones era más común y cuáles eran las situaciones comunes en que se lesionaron. Esta encuesta tiene como opción o como objetivo que empezaban de respuestas muy directas y preguntas muy vanas sin evocar situación de conexión de la lesión, para que la persona que estaba siendo encuestada no pensara o no difuyera que fuera la causa. Y entonces primero preguntaron que cuál era el estilo de yoga de práctica que tenían, y el 60% mencionó la escuela Ashtanga, el 34% la Hatha, y el tercer por ciento de los porcentajes, que fue el 29.3%, fue la Vinyasa. En cuarto y quinto lugar quedaron Flow y Yin, y la restauradora o restaurativa quedó en sexto lugar. De ahí en más los porcentajes fueron diminutos. ¿Qué características tenemos aquí de importancia? Que la escuela Ashtanga, y si recordamos lo que hablamos previamente en la diapositiva, que se encarga del control físico o de la dinámica de fortaleza y extensión, es de las más conocidas. A continuación, se les preguntó que si realizaban la actividad de manera consistente. El 41% refería de manera consistente. Recordemos que a ellos se les preguntaba si llevaban más de 2 años realizando la actividad, y este 41% hacía de 4 a 6 sesiones a la semana. El resto hacía de 2 a 3 a la semana. Quien hacía menos de 2 a 3 sesiones a la semana, que eran menos de 30 minutos, fueron excluidos porque se buscaba precisamente la actividad de manera continua. En esta diapositiva, ellos representan el porcentaje de lesiones en cada parte del cuerpo, reportando que en el yoga, y con la misma N de 1.300 pacientes, la rodilla fue la articulación más afectada. En segundo lugar, la espalda baja, los hombros en tercer lugar, la cadera en cuarto con el 15%, múltiples áreas 8.2%, el cuello con 5.4%, y las muñecas y la espalda alta en los últimos lugares, y la que menos lesiones presentó fue en el pie. Entrando a la serie de preguntas de manera ambigua, si del porcentaje de pacientes que se les indicó si habían tenido alguna vez una lesión en la rodilla, y ellos respondieron que sí. Quienes fueron las más afectadas fueron las mujeres. Podemos observar que fue el 80%, y los hombres solo el 63% que no. Y entonces aquí uno diría, ¿por qué dice que sí, si la encuesta dice que no? Esto es muy interesante, porque las mujeres que decían que no, en una de las preguntas más adelante, chocaban en uno de los resultados de los análisis que sí. Lo que sucede es que muchos de los pacientes y muchos de los practicantes estaban asociando lesiones o extensión o dolores articulares mientras realizaban los ejercicios como parte de la disciplina, lo cual no debía de ser. Entonces aquí entraron unas directrices en cuanto a si había sesgo, y ahorita vamos a hablar de esto. Y la siguiente pregunta, que fue la que elucidó, es: ¿alguna vez ha tenido una lesión en rodilla involucrado en posturas de loto o loto modificada? Y entonces aquí fue la conexión y fue el análisis, que decían las mujeres que no, que solo el 10% que sí, y los hombres decían el 78% que no. Y entonces se llegó a esta conclusión, que de todas las preguntas que se habían mencionado en cuanto a las lesiones, el top 5, ya calculamos o ya mencionamos cuáles fueron las articulaciones que tenían un mayor porcentaje de lesión, que la rodilla fue la que encontramos. Pues ellos, la información fluctúa en esta parte, donde el 47.1% tuvo esguinces o dolores o zonas de presión. Recordemos que el pie quedó en las últimas articulaciones. Y luego el 35% presentó un dolor de causa desconocida. El
el 4.6 desgarros en la región meniscal, en la rodilla, y el 4.6 pinzamientos neurológicos o sensación de pinzamiento en nervios, y un 2.4 protuberancia o hernias de disco. Y recordemos que el porcentaje de la articulación en la espalda baja también fue de los menores. Y entonces aquí entró la controversia en el mismo estudio. Fue la lesión, y fue aquí la redirección en la información, la lesión en la flor de loto versus cuál es la posición que estás haciendo, porque mencionaban que ellos no habían tenido lesión. Entonces, con expresión total, que es realizar la postura de manera adecuada, un 88%, modificada un 2% y un 2% no sabe. Entonces, ¿cuáles son los factores que ellos encontraron o que estudiaron que esto iba a modificar? Primero, todas las personas pueden realizar de algún grado una flor de loto. Encuentran factores en cuanto a la obesidad, elasticidad, la masa, el índice de masa corporal y estasis venosa. Entonces, mantener una flor de loto semisentada puede producir hormigueos, puede producir dolor, acalambamiento, sensación de adormecimiento de la cintura para abajo, y hay otras situaciones que no necesariamente van a referir al paciente, que son en la sensación, que son zonas de hiperpresión en los pliegues, que van desde las nalgas, que van en la parte posterior de la rodilla y en los tobillos en la región lateral, y estas zonas que van a presentar edema después de 15 a 20 minutos en la misma, precisamente por gravedad y disposición de los líquidos. Entonces, reanalizando, llegaron a que el porcentaje total de lesiones de rodilla por cada estilo de práctica de yoga, si recuerdan, la escuela que más se había encontrado fue Ashtanga, y que era de las más enérgicas, pero por cada estilo de práctica, la Yin y la restaurativa fueron las más elevadas, y estas son encaminadas a mantener la respiración y mantenerse el estudiante o el practicante relajado, y pasan periodos en una misma postura, y esto puede llegar a afectar. En segundo lugar quedó la que mencionamos previamente, Ashtanga, y con múltiples estilos en el 21%. Entonces, cuando pasa todo este análisis y a los pacientes y los practicantes se dan cuenta de que pueden tener alguna situación que esté produciendo el dolor que no va asociada a la postura, se les indicó en el periodo del seguimiento cómo trabajar con ellos, y fue que cómo trabajaron ellos con la lesión de rodilla, y aún sin diagnosticar, pero que daba molestias durante la práctica del yoga, y el 69% modificó la práctica, un 9% decidió cambiar de yogi o de tutor, 8% cambió definitivamente el estilo de yoga, 8% no cambió, se quedó en la misma disciplina, y 7% detuvieron la práctica. Y entonces, ¿cómo trabajaron con la postura del loto todos estos practicantes? Recordemos que en el anterior fue el 364 y la población disminuyó por los que dejaron de practicar, por los que cambiaron, y lo que recurre es modificar la práctica. Esto implica, primero, personalizar o individualizar al practicante de yoga y establecer los límites en cuanto a su biomorfidad, el índice de masa corporal, su estado atlético, y esto implica que puede realizar el yoga, puede realizar posturas, pero no necesariamente tiene que ser la postura pura o mantener la posición. Ahora, los que cambiaron el profesor fue, al iniciar de nuevo, adecuar las nuevas disciplinas o tratar de darle un seguimiento, pero bajar en el nivel de resistencia. Cambiar el estilo soluciona el problema, como mencionamos aquí, porque puedes redireccionar a una de las vertientes del yoga que no sea tan intensa y para cuidar precisamente tu cuerpo y las articulaciones. Y no cambios, pues aquellos que de esta misma población que toleraron, y 6% que dejaron de practicar. Entonces, en el estudio, las posturas que más se encontraron que pueden modificar o reportar una lesión fue Chaturanga, la flor de loto, y estar hacia adelante agachado, que es una postura de inclinación, el Supta Kurmasa, y las transiciones en sexto lugar. Si se fijan, casi todas las otras son menores o reportan menos del 4%, y las más importantes son Chaturanga y flor de loto. Chaturanga es una postura en la cual el practicante va a estar en una posición casi de una lagartija,
militar, en la cual recostado en el piso y extendido, mucha de la fuerza va dirigida hacia los codos y la extensión en la parte baja de la espalda por mantenimiento corporal. Entonces, toda esta situación de hiperpresión puede llegar a producir lesiones en la espalda baja, en las rodillas y en los codos. Entonces, en todos los factores de análisis de cuáles son las posibles lesiones, existe en realidad muy poca literatura documentada en cuanto al estudio de las posturas del yoga y de las posibles lesiones que se pueden producir. Los principales factores que van a afectar son el mantenimiento de las posturas, la sobrepresión en cualquiera de las coyunturas o articulaciones, la más común en la rodilla, en la patela y en la área lateral y medial. Aquí interviene directamente la laxitud ligamentaria, es decir, la posibilidad del ligamento de resistir la sobrepresión y extenderse. Esto porque puede predisponerse a una ruptura o puede predisponer sencillamente a algo de inestabilidad cuando se hace de manera crónica. Por eso es importante que el acondicionamiento en la realización del yoga se haga de una manera gradual y con una consistencia, es decir, llevar al organismo a realizarla de la manera adecuada. La obesidad juega un papel muy importante en las situaciones de estasis venosa, insuficiencia venosa e hiperpresión. Es algo que se debe tomar en cuenta en el practicante cuando empiece a realizar estas disciplinas. Y la insuficiencia venosa, que ya mencionamos, la cual no necesariamente va a dar sintomatología, la gente la puede confundir con hormigueo o sensación de pesadez, pero que puede producir alguna situación grave si las posturas se mantienen durante mucho tiempo o predisponer. Las causas principales en la afectación del dolor de la rodilla es el dolor interno, principalmente en la situación medial, y esta está afectada por el estrés. Con el estrés nos referimos directamente a la carga y hiperpresión que se realiza en esa articulación, compresión de los nervios en la región medial. Además de esto, la sobrecarga que se lleva a los aductores, la inflamación en toda esta área cuando se hace de manera crónica, y que esto puede predisponer a lesiones en los ligamentos colaterales, producir una afectación de la cápsula articular y lesiones en los meniscos. Entonces, como un análisis o conclusiones, el yoga es una excelente disciplina que se puede realizar, pero se debe primero tomar 5 puntos importantes. El primero es personalizar al practicante de inicio, independientemente de que tenga experiencia realizando yoga o no. Esto valida en cuanto a que la laxitud, la fortaleza, la cantidad de masa muscular puede ir en disminución de acuerdo a la edad, y aunque sean pacientes que sean muy activos en cuanto físicamente y tener una cantidad de tono muscular, eso no exenta de lesiones ligamentarias, y menos produciendo zonas de hiperpresión, estasis y sobreproducción de carga en articulaciones. Segundo, esta disciplina no quiere decir que no la puedas tomar, hay que tomar la vertiente adecuada de yoga, y esto implica mucho en cuanto a las posturas, cuáles son las que te pueden afectar, cuáles son las que pueden beneficiar a tu cuerpo, y tenerlo en cuenta con el tercer punto, que es lesiones previas como individuo. ¿Qué lesiones has tenido en cuanto a esguinces, luxaciones, fracturas, lumbalgias? Y tomar estos puntos de alarma para poder dirigir tu práctica de yoga a una manera de que te pueda ayudar y no te pueda producir una lesión que vaya a ir de manera crónica. El otro de los puntos es la educación constante en cuanto a que no tratar de tomarlo de manera intensa, no tratar de llegar a un punto de yo soy un maestro yogi en un año, sino tratar de adoptar la disciplina para ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Recordemos que es una disciplina que está orientada a integrarte en la manera espiritual, inteligencia, y ayudarle a tu cuerpo a sanar. Y el último punto, que es muy interesante, que nos habla de algo: realizar la actividad en el lugar adecuado y con el guía o yogi que tenga algo de experiencia. Actualmente, como mencioné al principio, ha habido un boom en cuanto al yoga en los últimos 20 años en Occidente, y hay una gran aparición de gimnasios y de yogis, pero la realidad es que pocos yogis se van dirigidos a esta situación en cuanto a cuando empieza alguien a realizar su práctica o que lleva algo de tiempo, si tiene alguna lesión que pueda verse afectada, ¿sí? Recordemos que al inicio de la práctica
puede ser difícil para una persona que de alguna manera tenga un antecedente que condicione es realizar las posturas. Y eso puede dar ahí el hueco o dar la oportunidad de una lesión a alguien que ya tenía y que ni siquiera tomó esta situación. Y bueno, pues vamos a concluir la sesión de esta semana. Agradezco especialmente la asesoría en cuanto al sensei Dr. Raúl Blacayer, él es sensei de Aikido, y él nos orientó mucho en cuanto a las posiciones y las zonas de presión biomecánicas que pueden predisponer a este tipo de lesiones. Seguimos aquí en TOP, estamos a sus órdenes, en Centro Médico. Pregunta, si alguien ya está operado, ¿aumenta su riesgo de lastimarse al utilizar estas posturas? Sí, de hecho está documentado y está realmente mencionado en la literatura que una persona que ha tenido una cirugía, columna, especialmente las articulaciones que mencionamos, rodilla, cadera, tobillo, la zona lumbar, pueden tener una predisposición a una afectación. No es el sometimiento de manera adecuada o no se deben de realizar las posturas de una manera adecuada. Pueden intentar realizar las posturas e ir de una manera gradual midiendo la resistencia corporal, pero es muy importante, y como lo mencionamos en los puntos de la plática, que se deben de tomar en cuenta las posibles lesiones que tengan los practicantes previas. Hablaban algunas personas de que después de estar sentado en la posición de compresión, el momento del regreso, el momento de volver a extender tu articulación es donde más puedes tener lesiones, en especial en rodilla. Sí, por eso mencionamos en el análisis la situación de los abductores y de los extensores como las estructuras que van a predisponer más a la presión, no solo al momento de estar sentado, sino al momento de levantarse, y por eso se refiere que se documenta los pinzamientos de menisco, de cápsula, de abductores y de extensores. ¿Hay alguna pregunta más en redes, doctora? Bueno, sin más, agradecemos su atención. Vamos a continuar ahora con la enfermera Claudia Gallegos. Ella nos va a dar una cápsula de TIC de información, la cual habla de las buenas prácticas clínicas.